Bueno, pues empezamos con esta segunda conferencia de la sesión de hoy, a cargo de Meritxell Simó. Bueno, no sé qué decir de Meritxell porque nos conocemos desde hace muchísimo tiempo en Aix-en-Provence. Fue donde, precisamente en un congreso de literatura medieval. Y lo mismo me pasa con Esther de alguna manera también, que formamos una especie de triángulo en el que yo soy la advenediza, porque yo soy de filología francesa, pero en fin, somos áreas afines y trabajamos más o menos sobre lo mismo. Nos interesa mucho la literatura y sobre todo desde una perspectiva femenina. Trabajamos mucho en mujeres medievales, escritoras o sobre cuestiones de femeninas en la literatura medieval. Meritxell además es directora de un instituto también de estudios medievales, de investigación en culturas medievales, de la Universidad de Barcelona, con lo cual esto también nos ha unido mucho. Ella lleva de directora mucho tiempo, yo he vuelto a hacerlo ahora después de unos 4 años sucediendo a mi amigo Eduardo Aznar. Y ahora, bueno, pues durante todo este tiempo ella lleva también mucho, hemos tenido varios encuentros, ha venido también aquí con su maestra, con Isabel de Riquer, a la que queremos también muchísimo aquí, y hemos, bueno, pues trabajado en proyectos, en la cuestión de los institutos medievales, en potenciarlos, etcétera. De invitarnos, de ser invitada para hablar precisamente del Yemir, y en fin, en lo que se refiere a Meritxell, que es la que me toca presentar, su currículum, yo no voy tampoco a hacer una cuestión detallada de todas sus publicaciones. Ahora tenemos estos medios que inmediatamente ya nos dejan ver toda su bibliografía, todos sus trabajos, pero solo decir que su investigación se ha centrado en la recepción europea de los trovadores y en la creación y la representación de las mujeres. Y sobre estos temas ha tenido también algunos proyectos de investigación en los que ha desarrollado pues, estos trabajos. Es miembro del comité de gestión del proyecto Corpus de Troubadours, de la Unión Académica Internacional, y también de un proyecto de la red europea, que lo voy a decir en español, Time Machine, máquina del tiempo, que está orientada a la gestión de Big Data en esto del pasado. También ha sido investigadora del Centro de la Mujer y de la Literatura de la Universidad de Barcelona, y de entre sus últimos trabajos sobre trovadores destaca la edición del volumen colectivo Los mots e iso affinam, Cantar, llegir, escriure, la lírica del trovador, publicado en Roma en 2020. Yo sin más le agradezco muchísimo a Meritxell que haya vuelto otra vez. Tiene una vida muy complicada, con mucho trabajo, ha estado en Roma hace 3 días, ahora cuando llegue tiene otro seminario, pero por eso le agradezco muchísimo que haya buscado el hueco para venir a este seminario, y yo estoy encantada de tenerla aquí. Sin más, Meritxell. Yo más de estar aquí. Muchísimas gracias, Dulce, por la presentación, y a Yemir por la invitación, que, como digo, es siempre un enorme placer, y más teniendo en cuenta este triple vínculo que resaltabas, tan estrecho, académico, intelectual, pero sobre todo humano. Pues bien, vamos a hablar de mentiras, sobre todo en ámbito francés y catalán también. En una canción trovadoresca, en la canción occitana que conocemos como la canción de la lauseta es la alondra, el trovador, diría que más célebre, Bernat de Ventador, se miraba en los ojos de su dama, que definía como un mirall, un espejo. Él acababa de descubrir como el mítico Narciso
que la imagen que creyó ver en su dama espejo no era más que una ilusión, un engaño. Sin embargo, el espejo como metáfora de la imagen de la dama en la que se reconoce el enamorado, conocerá, como sabemos, una enorme fortuna literaria. Ya en el siglo XIII, El caballero de Lait de l'Ombre, escrito por Jean Renard, seducirá a una recalcitrante belle dame sans merci, arrojando el anillo que ella se resiste a aceptar a la imagen de la mujer reflejada en las aguas de un pozo. No hay que decir que cae rendida al instante, ¿no?, ante semejante galantería. Contemporáneamente, se nota que vengo de Italia, simultáneamente, quiero decir, y en clave de humor, el astuto zorro Renard, el zorro del roman de Renard, el maestro de todos los engaños, que solo puede engañarse a sí mismo, caerá al fondo de un pozo al confundir también su propio reflejo en el agua con el rostro de su enamorada. Llegamos al Tirant lo Blanc. Vemos como el motivo tiene un larguísimo recorrido, hasta el punto que al final de la Edad Media, Tirant lo Blanc, que es el protagonista de la homónima novela de caballerías de todos conocida, seduce a la princesa bizantina Carmesina regalándole un espejo. Aquí vemos la mítica imagen en un fragmento de la representación teatral de Calixto Vieito. También, como la dama de Lait de l'Ombre, Carmesina cae rendida ante semejante galantería que, como vemos, asocia a los extranjeros. Diu, no he trobada mai tan graciosa aquesta, una forma de seducir, una galantería tan elegante. Es curioso porque la princesa le insiste a Tirant que esa dama de tan alta perfección que se refleja en el espejo y que él cree ver cuando la mira, no es más que una proyección narcisista que le impide ver a la mujer real. Le dice, jo no soy de tan alta perfecció com tu dius, a tu engana l'operé, tu t'enganyes, yo no soy una mujer tan perfecta. Más eficaz que este diagnóstico de la princesa psicoanalista avant la lettre, serán los remedia de un pérfido personaje, la viuda reposada, una mujer madura, enamorada de Tirant y deseosa de afear a Carmesina a ojos del héroe. La malvada Aya convence a la joven princesa para que vaya a jugar al jardín con su doncella. Para hacerlo más divertido, esta última, la doncella, se disfrazará con las ropas de Lauseta, el esclavo moro que cuida el jardín. Curioso nombre este de Lauseta para un sarraceno, ¿no? No es casual. Vemos nuevamente que por aquí planea, sobre estos espejos del Tirant, también planea de nuevo el fantasma de la canción de la Lauseta del viejo trovador Bernat de Ventador. De modo que, escondido en una caseta del jardín y como Narciso inclinado, sobre un espejo en el que, gracias a un sofisticado dispositivo óptico diseñado por la viuda, se refleja todo lo que acontece en el exterior, Tirant descubrirá horrorizado a su idealizada Carmesina, entregándose a perversos juegos amorosos con su yo más antagónico, no caballero, sino esclavo, no cristiano, sino sarraceno, no lo blanc, sino negra, porque es el moro negra. Pese al disgusto, se curará de la depresión, de batalla en batalla, y tras un glorioso periplo de conquistas por el norte de África, regresará curado. Cuando vuelva a encontrarse a Carmesina, verá por primera vez a la mujer real, de carne y huesos, sin espejos de por medio, es decir, la mujer despojada del reflejo engañoso de anhelos y fantasmas masculinos. Tras este preámbulo y retomando el hilo
de la mujer espejo, propongo a través de una serie de calas estratégicas un itinerario que también empieza en el siglo XII y acaba en el XV. Pero no hablaré de amor, sino que hablaré de la creación literaria. Voy a centrar la mirada en una serie de mujeres de ficción que también son espejos, pero en esta ocasión no del enamorado, sino del autor, autora de la obra en que se insertan. Hablaré de mentiras, mujeres de ficción, que explicando mentiras se convierten en un fiel reflejo de ese gran creador de mentiras que es el autor o autora de cuya pluma han surgido. Empezamos con mentiras que revelan la verdad. Y empezamos con una mujer, María de Francia, autora de una colección de 12 cuentos llamados Lais. Sabemos que la literatura en lengua vulgar nació en el siglo XII preñada de gravedad moral, como traducción de epopeyas y de crónicas latinas, depositarias de una verdad coincidente con los hechos del pasado. Esta mirada, volcada hacia el pasado, no obedecía a una curiosidad de anticuario. La memoria de las gestas antiguas había de ayudar a configurar la identidad colectiva de la sociedad caballeresca del siglo XII. De ahí la necesidad no solo de embellecer el pasado, sino de mentir declaradamente, de deformarlo si era preciso, para ajustarlo a los ideales y valores del presente. Se entiende así que, adoptando la máscara de un traductor fiel a su fuente, el autor del Román de Eneas pretende hacernos creer que el Eneas virgiliano luchaba como los caballeros del XII, o igualmente que el autor del Román de Tebas pretenda que convengamos en que los guerreros griegos cortejaban a las mujeres igual que los trovadores a las damas occitanas. Este transgresivo salto que supuso abandonar la verdad, la gesta, para instalarse en el terreno de la fábula, de la mentira como plano de construcción literaria, lo dio sorpresivamente una mujer, María de Francia. Decidió hacer lo que, o mejor dicho, no hacer, decidió dejar de hacer, como se lee aquí en cursiva la traducción, lo que hacían todos: traducir obras escritas en latín para buscar la inspiración en unas piezas musicales que había escuchado, los Lais, cuyo título, el título de estas músicas, conservaba el recuerdo de viejas leyendas bretonas. María quiere recuperar, quiere escribirlas, estas leyendas, para que no caigan en el olvido. Abandona así el latín, la lengua del padre, la lengua de la escritura, sinónimo de verdad, para adoptar la lengua materna de unas fábulas que debían contar en sus dialectos insulares las criadas de la corte anglonormanda donde ella vivía. Fábulas deformadas por la oralidad en un secular tránsito de boca en boca y absolutamente desprestigiadas en el entorno intelectual donde se movía María. Le llovieron críticas y debieron de ser muchos los que, como vemos aquí, al igual que Denis Pyramus, le acusaron de contar cosas que no eran verdad y que solamente gustaban a las mujeres, a las damas. La irrupción de esa mentira, que es la ficción, ilumina por primera vez la figura del escritor, antes eclipsada bajo el disfraz de un traductor fiel a una fuente autorizada. María puede ahora modelar a su antojo una fuente irrelevante que ni siquiera concreta unos Lais que he escuchado y que relabora y relabora hasta lograr una construcción poética original que aporta a la materia un sentido nuevo, un sentido que ya no coincide con la letra, sino que permanece oculto bajo la corteza de la letra en espera de ser desvelado. Nos lo dice ella misma en el prólogo, donde afirma que la suya es una escritura oscura, es decir, una escritura que busca ser interpretada, que busca ser glosada. Denominador común de la escritura femenina, desde Duoda hasta Christine de Pizan, pasando por María, es el querer minimizar la audacia y el talento para pasar inadvertidas y poder hablar, fingiendo que lo que se dice
Ya lo dijo alguien antes. No es de extrañar, pues, que María, lejos de reivindicar la originalidad de esta palabra oscura, se invente una bella mentira y nos diga en el prólogo que cuenta ya Pisciano que los antiguos escribían de forma oscura para que el sugestivo reclamo de la oscuridad incitara a volver una y otra vez sobre sus relatos, salvándolos así de esa muerte que es el olvido. Jamás Cristiano dijo cosa semejante, ma se non è vero ben trovato, ¿no? Más allá del prólogo, María de Francia nos habla de esto, nos habla de cómo escribe, de cómo entiende ella esta poética de lo que ella llama la remembrance, ¿no? Del recuerdo. Nos lo explica, como digo, a través de esos diminutos espejos que son los personajes femeninos de los lais. Mujeres que, como ella, escriben contra la muerte recurriendo a una escritura oscura, tal vez porque solamente de forma oscura las mujeres pueden hablar con impunidad, pero también porque, como se desprende de lo que acabo de decir, saben que la escritura oscura encierra el germen de una nueva vida. Esto se advierte, he dedicado algunos trabajos a mostrarlo en muchos lais, pero quizá el caso más emblemático, pero insisto, no el único, es el lais del Ruiseñor, que cuenta una historia muy simple. Una dama casada vive a través de la ventana que da al jardín una historia de amor con un caballero. Cada noche los enamorados se levantan para comunicarse por la ventana. Recelando de los paseos nocturnos de la esposa, el marido le pregunta la razón. Ella miente, o tal vez no. Si entendemos o recordamos, tenemos en cuenta el valor simbólico del ruiseñor en la lírica trovadoresca, podríamos decir que no miente, sino que elabora una metáfora cuando dice que se levanta a escuchar el dulce canto del ruiseñor. El marido no entiende de metáforas e incapaz de descifrar la oscuridad del símbolo, mata a un ruiseñor que cantaba en el jardín. Ya no hay pretexto, la ventana se cierra, la historia de amor termina. Y para evitar que caiga en el olvido, la dama borda la historia sobre una tela de seda con la que encubre, con la que protege, envuelve el cuerpo del pajarito muerto y lo hace llegar hasta su amante. Está claro, ¿no? La dama que escribe en la tela una historia que glosa el simbolismo del ruiseñor muerto. Es un espejo de María de Francia que salva del olvido la leyenda que inspiró un lay musical que ha escuchado, explicitando aquello que se oculta bajo la oscuridad de lo único que ha sobrevivido del espacio legendario, un título, el ruiseñor. Convertido en símbolo por la autora y la dama, el ruiseñor deviene así un monumento, esto es, algo que revela una ausencia a la vez que le otorga un sentido y que, reclamando una interpretación, perpetúa el recuerdo. En definitiva, lo que quiero decir es que la dama, la acción de la dama, nos ofrece una bellísima imagen plástica de la escritura memorialística que practica María de Francia y que desde un punto de vista teórico expone en el prólogo. También los escritores hombres se construirán dobles femeninos de ficción. Tal vez la clave está nuevamente en la oscuridad de la palabra femenina, y es que las mujeres, no pudiendo expresarse libremente, a menudo se ven obligadas a hablar de forma velada, a través de símbolos, a través de metáforas, como acabamos de ver, y eso pues las convierte en un buen espejo para los poetas. Un ejemplo nos lo ofrece la reina Iseo en las dos versiones francesas del Tristán que conservamos, del siglo XII, la de Tomás de Inglaterra y la de Bérold. La versión de Tomás de Inglaterra revela la dimensión trágica del amor por la esposa del Señor que cantaban los trovadores, esa dimensión trágica que oculta, que eufemiza la fina amor trovadoresca. Cimentado en el culto al deseo insatisfecho, el canto trovadoresco era la manifestación natural de un singular gozo que los trovadores habían bautizado como joy.
una celebración, esta del joy optimista, vital, de un amor que solamente podía vivir en el corazón del enamorado. Es curioso porque corazón y cuerpo son homófonos en occitano, cor, pero esta coincidencia solamente podía existir en el plano simbólico, en el plano de la retórica, en el plano lingüístico. A Tristán esto no le basta. El Tristán, en la leyenda de Tristán, sobre todo en la de Thomas, esta unión imposible de los amantes sin cuerpo y corazón, lejos de procurar gozo, joy, solo puede conducir a la muerte. En el Tristán de Thomas, la reina Iseo se configura como un doble del autor, pues ella también es poeta, ella también compone una obra poética, el Lai de Girún, y en su creación se refleja como en un diminuto espejo esa mirada trágica a la que apelaba, esa mirada trágica que lanza Thomas sobre el amor trovadoresco en abierta polémica con el optimismo del canto occitano. Relato dentro del relato, el Lai de Girún, que canta la reina, cuenta la historia de una dama a la que su marido hizo comer el corazón de su amante asesinado. Cantando el Lai, la reina expresa un miedo obvio, el miedo a correr ella y Tristán la misma suerte que Girún y su amada, pero a la vez expresa un anhelo, el de la unión definitiva, que solamente puede ser póstuma. Eros y Zánatos, indisolublemente entrelazados, como las traen la rama de avellano y la madre selva en otro mítico Lai de María de Francia. La reina es la gran maestra del lenguaje oscuro, como lo es Tristán en el arte del disfraz. Si recordamos el texto de otra versión del Tristán, el de las Folies, donde Tristán, disfrazado de loco, podrá proclamar sin ambajes delante de todo el mundo su amor por la reina, porque nadie cree las verdades que salen de la boca de un loco. Del mismo modo, aquí vemos como cantando el Lai de Girún, la reina también puede expresar impune y veladamente sus sentimientos por Tristán. Más transgresivo es el lenguaje de Iseo en el Tristán de Berol. Por un acertado capricho del azar, la versión fragmentaria que conservamos de esta obra empieza y acaba con las mentiras de la reina. En la primera escena, los amantes se han citado junto a una fuente y reparando en la sombra del rey, el marido de Iseo, oculto, que les espía, aquí se ve en el árbol, Iseo empieza a usar un lenguaje ambiguo y engañoso con la intención de persuadirle de su inocencia. Afirma así que jamás amó a otro hombre que aquel que la poseyó siendo doncella. Afirmación tranquilizadora para el rey, que ignora que Tristán le precedió en el lecho de Iseo. También afirma que no tiene voluntad de amar a otro hombre que a su marido, lo que nuevamente reconforta al rey, desconocedor de que la voluntad de la reina ha sido completamente anulada tras la ingesta de un filtro de amor. Vemos cómo la dialéctica verdad-mentira se sustenta en la construcción de un mensaje polisémico que rompe la relación unívoca entre las palabras y la realidad. El último episodio, el del juramento ambiguo, hace estallar toda la dimensión subversiva e incluso sacrílega de esta utilización desviada del lenguaje en un contexto como el medieval, que otorgaba valor sagrado a la palabra a través de ritos como el juicio de Dios. Cuando la reina se dirige al lugar donde ha de jurar ante la corte que ha sido fiel al rey, reconociendo a Tristán, que aparece disfrazado de leproso, le pide que le sirva de montura para evitar mancharse de lodo los vestidos. Después, Iseo jurará que solo el rey y el leproso han estado entre sus piernas. La vuelta de la reina a la corte no es fruto de la confesión y del perdón, sino de la ocultación de la verdad bajo la falsedad de las apariencias, instaurándose así una frágil y precaria ilusión de orden. Degradación grotesca y obscena de la midons trovadoresca, la reina se muestra ante todos, reyes y condes, dice el texto, cabalgando sobre un amante leproso, reducido a la condición de asno.
De igual modo, el autor, Berol, proclama públicamente lo que hoy diríamos un mensaje políticamente incorrecto, aquello que está delante de los ojos pero que nadie quiere ver ni escuchar, el orden precario de la sociedad feudal. Una sociedad donde el matrimonio era un contrato político y el amor, no encontrando encaje en las estructuras sociales, una amenaza siempre latente. Si el siglo XII, como acabamos de ver, fantasea o reflexiona en torno a la posibilidad de convertir el ideal cortés en un ideal de vida trasladable a la realidad, el siglo XIII lo circunscribe a la esfera del juego. Qué mejor ejemplo que el Roman de la Rose que comentábamos antes, ¿no? El de Guillaume de Lorris, donde unos jóvenes desocupados, declinando en clave mundana el ocio monástico, se encierran en un jardín custodiado por la bella ociosa y se dedican, pues eso, a bailar y a hacerse sombreritos de flores. Yo voy a hablar del otro Roman de la Rose, contemporáneo, el de Jean Renard, célebre por ser la primera obra que intercala canciones en la trama novelesca, como los musicales de hoy en día, para entendernos. En torno a una mínima anécdota argumental, el román se articula como una sucesión de danzas, fiestas campestres, banquetes, justas, que reconducen el ideal caballeresco, situándolo en el plano del ocio y del juego. Y también de cantos. Encontramos canciones trovadorescas, chansons de toile, pastorelas, rondeaux, un tournoi de dames o una canción de mujer más larga, ¿no? la romance de la Belle Églantine. Jean Renard se jacta en el prólogo de ser el primero en introducir canciones en una novela. Comparando su obra a una aristocrática tela ornamentada con bordados, que serían las canciones, reta a su público a captar la sutil relación incomprensible para el villano, de ahí el título de la exposición, entre las canciones y el argumento. La metáfora que convierte al escritor en un tejedor que va bordando canciones aquí y allá para embellecer esa tela que es la novela no es casual, pues en esta ocasión el espejo al que recurrirá Jean Renard para exhibir su pericia será el de la protagonista de la obra, que es Leonor, una bella tejedora. Construido sobre la literatura, el Roman de la Rose narra una ilusoria coincidencia entre mentira y verdad, entre realidad y ficción. El joven emperador Conrad, que es el protagonista, se enamora de una mentira, se enamora de la protagonista de un cuento que le cuenta un día su juglar. Para complicar todavía más el juego de espejos, resulta que este cuento es una obra anterior del mismo Jean Renard, el del hombre que ha salido antes. El emperador, al acabar el cuento, lamenta muchísimo que la vida no sea como la ficción y que no existan en la realidad caballeros y damas tan perfectos como los de la literatura. El juglar le tranquiliza. Él conoce a una doncella, la bella Leonor de Dole, que es la viva encarnación de la dama del cuento. El emperador cae al momento, enamorado de Leonor, una imagen literaria, y ya solamente hallará consuelo escuchando canciones trovadorescas en las que cree reconocer el tipo de amor que le inspira la enigmática desconocida que vive en la lejana localidad de Dole, custodiada por su hermano en una torre, encerrada todo el día cosiendo, tejiendo y cantando con la madre. Bueno, el cuadro idílico no tarda en romperse cuando un envidioso senescal parte hacia Dole y con un anillo compra la confesión de la madre de la joven que revela la existencia de una marca de nacimiento en forma de rosa en la entrepierna de la hija. El senescal usará la información para desbaratar los planes de matrimonio del emperador, afirmando que ha mantenido comercio carnal con la joven. El emperador, desolado, se sume en la más profunda depresión. Resolverá, sin embargo, el impasse narrativo, la aparición en escena de Leonor, que abandona su encierro de Dole para presentarse delante de la corte reunida en Maguncia y relatar una singular mentira.
oculta bajo un yelmo, avanza cantando una canción trovadoresca y al llegar ante el emperador cuenta, como digo, una singular mentira exigiendo una reparación. Le cuenta que un día cosía cuando llegó el senescal y le robó su virginidad y sus joyas. Si le registran, todavía las encontrarán, porque es muy lista y se ha encargado de que alguien engañe al senescal para meterle unas joyas en el bolsillo. En el plano narrativo, la mentira surte efecto. El senescal jura y perjura que nunca ha visto a esa joven. Pero si contemplamos en toda su extensión esa tela que es el román, descubrimos también el valor metatextual de la mentira. La mentira de la bella tejedora que acabo de glosar reúne todas las imágenes femeninas diseminadas a lo largo de las canciones que han ido salpicando el relato. Llega, como he dicho, al son de una canción trovadoresca para reivindicar el papel que le corresponde, que es el de la amada, es el de la domina en las canciones que canta el emperador. Es también la doncella que aparece en la chanson d'étoile que encontramos salpicadas a lo largo del relato. Pues recuerdo que cuenta que el senescal la sorprendió mientras tejía, y en estas cancioncillas lo que vemos pues son doncellas que cantan mientras tejen. Es también, o de alguna manera, también encarna su rostro el de la mujer sensual, de la pastorela. Dice que el senescal la violó, como ocurre a menudo en este género lírico que narra el encuentro de un caballero y una pastora. Es también la reina de la fiesta de mayo que celebran los Gondó. Se presenta en Maguncia en el momento en que están celebrando la llegada de mayo y la gente la aclama como la viva encarnación del mayo. Es también la protagonista del Tournoi des Dames, como he dicho, llega luciendo un yelmo y como ahora no he puesto la traducción para no detenerme, pero se ve incluso la analogía que como la protagonista de este Tournoi des Dames también lleva consigo esas joyas que en el caso de la novela ella utilizará para comprometer al senescal. El Gondó ya lo he comentado y también, no me detengo en esto, pero hay una coincidencia plena entre este lavado de imagen que busca Leonor a través de esta singular mentira y el argumento de la inserción más larga, de la canción más larga del román, que narra justamente la peripecia de una doncella injustamente calumniada. La anécdota o el detalle no es importante, lo que es importante y lo que quería resaltar es que la mentira que inventa Leonor para revelar su identidad ante toda la corte es en esta ocasión fruto de una hábil labor de ensamblaje de todas las canciones dispersas a lo largo de la obra. Una labor de patchwork, diríamos hoy, análoga a la que practica el autor, a la que practica Jean Renard cosiendo bellas canciones en la trama de su román. Por otra parte, aunque se le conoce como el padre del mal llamado román realista, haciéndonos notar que el rostro de Leonor no es sino el resultado de la suma de todas las imágenes femeninas presentes en las canciones que salpican el román, Jean Renard hace evidente que la joven no es más que un personaje literario, esto es, una mentira, y que si su román es rosa es precisamente porque está construido sobre la literatura, ya que la vida gris, como diría Michel Zinc, ne s'y prête pas. Dejo a la aristocrática Leonor, experta en el arte del tejido, para mostrar cómo el poder curativo de la sensual Nicolette, protagonista de la chantefable anónima llamada Aucassin y Nicolette, también se asemeja al autor que la ha creado. A diferencia de Jean Renard, el anónimo no reta a su público a descifrar los complejos mecanismos de su escritura, sino que únicamente pretende proporcionarle placer, apelando en el prólogo a esa función terapéutica de la literatura que tan claramente formularía Boccaccio en el Decamerón y que experimentamos todos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Pues bien, la chantefable es un pastiche, una amalgama de géneros diversos que no persigue otra finalidad que la de hacer
reír al público. Y como veremos, hacer reír al público jugando con los géneros, jugando más concretamente a degradar la literatura cortés a un registro popular y carnavalesco. Un buen ejemplo de esta proyección del autor en el personaje femenino de Nicolette nos lo ofrece el siguiente pasaje en que la doncella cura las heridas físicas y emocionales del protagonista masculino, Aucassin, no sin antes urdir también esta mujer una extraña mentira que el protagonista deberá descifrar. El caballero Aucassin, enfermo de melancolía, se adentra en el bosque, donde sin saberlo hallará el remedio de sus males. Y es que allí se esconde su amada, la bella esclava Nicolette, que se encargará de guiarle hasta ella. A tal efecto, la joven contará con la complicidad, comprada con dinero, de unos pastores a los que da un encargo preciso. Si ven pasar a Aucassin, han de decirle que si quiere curarse, ha de cazar a una cierva que se oculta en el bosque. El motivo de la cacería amorosa evoca de inmediato un esquema narrativo de procedencia celta recurrente en la literatura de materia bretona, el de la cierva guía que conduce al caballero herido, a menudo con la ayuda de un blanco lebrel, hasta el lugar donde la guarda el hada amante que sanará sus heridas. Confirman la intuición, la impresión de los pastores al ver a Nicolette, que la toman por un hada, y como argumenté en otro trabajo que ahora no retomo, pasajes que reproducen enteramente versos del L'Ai de Guigemar de María de Francia. El placer para el lector emana del reconocimiento de la fuente, pero sobre todo de ver este aristocrático L'Ai feérico cómicamente parodiado e hibridado con motivos procedentes de otro género lírico, la pastorela, un género que en las antípodas de la cortesía describe el encuentro erótico en plena naturaleza, a menudo previa coacción económica. Nos remiten inequívocamente al universo de la pastorela, la presencia de estos pastores, la marca de género Lautrier que introduce la aventura, la necesidad de aflojar la bolsa una y otra vez para llegar al encuentro erótico e incluso la rusticidad que muestra el caballero Aucassin. Así, cuando los pastores le ven pasar y a cambio de más dinero le transmiten el mensaje de la hada cierva que ha de cazar, si quiere curarse, Aucassin se muestra incapaz de entender nuevamente la metáfora, la dimensión metafórica y simbólica del mensaje, y les aclara ingenuamente que la pista que él sigue no es de ciervo ni de jabalí, sino que es de Nicolette. Sigue su camino y a continuación encuentra a un villano ante el cual se lamenta lloroso por la pérdida de su blanco lebrel. El animal, asociado en los lais a la aventura maravillosa reservada al caballero, se ve nuevamente arrastrado a la órbita rural de la pastorela cuando el villano, lejos de empatizar con Aucassin, le increpa por llorar la pérdida de un perro apestoso, pues peor está él, que ha perdido a un buey. Desconcertado, Aucassin abre nuevamente la bolsa para compensar la pérdida al villano. Vemos como en el trasfondo, no me extiendo porque se entiende, espero, lo que quiero decir, pero si tuviéramos tiempo de analizar con detalle, veríamos que aquí hay otro texto en el trasfondo de este desfile de animales, bestes, cerf, porc, blanco lebrel, perro apestoso, buey, inscrito en una cadena hilarante de malos entendidos y diálogos imposibles que además le van vaciando la bolsa al protagonista. No es difícil entrever, como decía, una alusión al Jeu de Robin et Marion, me parece que antes ha salido, donde la pastora, insensible a los requerimientos de un caballero que quiere seducirla, también se obstina en no entender el simbolismo erótico del pájaro que él querría cazar y lo confunde con patos, asnos, garzas y arenques. Las desdichas de Aucassin parecen ir a más cuando cae del caballo, se disloca un hombro y queda herido en el suelo. Logra, sin embargo, arrastrarse y llegar a la cabaña que ha construido Nicolette para el encuentro erótico. Cazador cazado,
será hallado por Nicolette, que invirtiendo la lógica de la pastorela, donde el caballero llega hasta la pastora atraída por su canto, será en esta ocasión la muchacha la que llegará hasta la cabaña atraída por el canto del herido Aucassin y le hallará felizmente. Nicolette dará muestras de conocimientos médicos, recolocando el hombro, sanando la herida, haciendo un vendaje con su camisa. Y lo que me interesa es mostrar que no es la primera vez en la novela en que se hace referencia al poder curativo, al poder terapéutico de la camisa de Nicolette. Ya en el capítulo 10 se ensalza, en clave humorística, como veremos, los poderes taumatúrgicos de la joven que en una ocasión curó a un peregrino gravemente enfermo, tan solo alzando un poquito su camisa y dejándole entrever la belleza de su pierna. Lo que llama la atención, más allá de la analogía conceptual, es como vemos la deliberada coincidencia entre los versos del prólogo que describen la acción terapéutica de la novela, de la Chante Fable, es un producto singular, es del todo inadecuada la denominación de novela. Como digo, estos versos del prólogo en que se describe esta acción terapéutica que cura a los enfermos de esta obra tan dulce, y en la otra columna la deliberada coincidencia con la descripción de la bella, sensual y dulce Nicolette, capaz de curar a todos los que encuentra en su camino. Hay, por tanto, una analogía deliberada y está claro cómo esta bella y sensual Nicolette, que cura los males de cuantos haya, salen a su encuentro, y que presentándose ante los pastores como una cierva que espera ser cazada, hibrida dos referentes literarios, el del universo cortés del Lai y el del universo popular de la pastorela, se configura desde el inicio de la obra también como un espejo del autor de la Chante Fable, este autor que, recurriendo a la estética del pastiche, hibrida todo tipo de productos literarios sin otra finalidad que la de procurar placer, curar, el dar regocijo al auditorio. Si esto no fuera suficientemente evidente, el autor lo hace explícito, explicita, antes han salido también mujeres travestidas de hombres, pues nuevamente aquí tenemos un ejemplo, cuando a fin de hacer explícita esta dimensión de Nicolette, de espejo del autor, la convierte en juglar. Al final de la obra, la protagonista se traviste de hombre y, disfrazada de juglar, exhibe sus dotes de narradora contando ni más ni menos que la historia de Aucassin y Nicolette. Esto es su propia historia, esto es una historia que coincide como un espejo con el relato en que se inserta. Y acabo como he empezado, con una mujer. María de Francia se reconocía en una mujer silenciada que, construyendo un símbolo poético, logra erigir un monumento, decía antes, a un efímero instante de felicidad. Después los hombres también han construido, como hemos visto, personajes femeninos en los que, como Narciso, han podido mirarse en un espejo y reconocerse. Tomás reconoce su voz en el delicado lirismo del Aiseo que canta el Lai de Girún. Berol, su discurso transgresivo en las sacrílegas mentiras de la reina Aiseo. Jean Renard, su habilidad entrelazando canciones en los hilos de la trama narrativa en la astuta destreza de la tejedora Leonor. El anónimo, como acabamos de ver, reconoce la seducción amena de su Chante Fable en la belleza de Nicolette, que invita al placer y a la evasión. Para las mujeres, reconocerse en estas imágenes femeninas que les ofrecía la literatura no es posible, porque no las construyeron ellas. Cuando toma la pluma para hablar de sí misma, la mujer se enfrenta a un yo caleidoscópico, porque forzosamente su propia autopercepción convive
con esa imagen movida de sí misma que le ofrece el espejo, para ella siempre deformante, de la literatura. Intentando hablar de sí misma, desde su propia mirada, la mujer no puede dejar de integrar también esa mirada que proyectan los otros sobre ella. Christine de Pizan lo intentó y he elegido para ilustrarlo el Did de la Pasture de 1403. Una obra en la que, resucitando un género ya obsoleto en el siglo XV, la pastorela, e hibridándola con la nueva moda de la pastoral, la autora también se construye un personaje espejo para hablar de sí misma, que es la pastora Marot. La pastora, sola y desolada, narra su historia de amor y pérdida de un caballero. Hay muchos elementos en los que ahora no entro que hacen evidente esta voluntad de identificación entre Christine y este personaje de ficción. También Christine acaba de perder al ser amado y además la pastora canta canciones de la propia Christine de Pizan. La novedad sin precedentes no es tanto dar voz a la pastora como narrar la vieja historia de la pastorela desde la perspectiva de la mujer. Y avanzo que, igual que la voz lírica de las Trovairits subvirtió completamente el código de la fin amor, que no había construido un espacio para encajar la subjetividad femenina, lo que acaba proclamando el Did de la Pasture es la mentira del ideal cortés y de las representaciones femeninas que había construido esta literatura. Tras un preámbulo bucólico, emerge, como digo, es el cuadro tópico, ¿no? el escenario tópico de la pastorela, con la llegada de unos caballeros atraídos por el canto de la pastora Marot. Al instante, la joven calla aterrorizada ante la perspectiva de ser violada o muerta. Entonces el cuerpo me tembló de miedo, me quedé sin hacer ruido y puse fin a mi canto. Yo creí terminar muerta o tomada. Esto que parece obvio, esto es absolutamente anómalo. Es la primera vez desde el origen del género en que se verbaliza este miedo. Aunque es un miedo infundado, porque luego el caballero se ceñirá a la más estricta cortesía, no por disiparse rápidamente este temor de la pastora deja de ser digno de mención, pues como decía, pese a que en numerosas pastorelas la pastora acaba siendo violada por el caballero, el pavor de la pastora no se manifiesta nunca, pues la perspectiva masculina propia del género no lo considera, llegando incluso a interpretar la resistencia más encarnizada de la mujer como parte del juego erótico. Encontramos buena prueba de ello en esta brutal, pero no excepcional, pastorela francesa. Dice: al ver que de nada me valían los ruegos, la tiré al suelo y le levanté la falda. La visión de su carne blanca me excitó y cometí la locura. No protestó, bien que le gustó. Y ya he puesto aquí un fragmento, no lo leo, del conocido de amor de Andreas Capellanus, que ya recomendaba en el siglo XIII usar la violencia ante este tipo de mujeres cuando el caballero, lo que Frappier llamaba las vacaciones de la cortesía, ¿no? Y también Christine de Pizan vemos en La ciudad de las damas. Me da pena, me causa indignación oír a los hombres repetir que a muchas mujeres les gusta ser violadas, que no les molesta que un hombre las viole, aunque protesten, que sus protestas son solo palabras. No puedo admitir que les cause placer una violación. No sé si alguien ha visto la última película de Ridley Scott, con algún anacronismo en clave de Me Too, pero viene a plantear algo parecido. Es la historia de una violación, iba de verdad y mentira. Es la misma historia explicada 3 veces por la mujer violada, por el marido y por el violador. Y lo que sorprende es que el violador no miente. El violador en ningún momento tiene conciencia de haber perpetrado una violación, puesto que
la resistencia o el no femenino forma parte de la retórica del juego erótico y se cita, por cierto, en esta película el Román de la Rose, ¿no? Por tanto, con Marot emerge por primera vez la subjetividad de la pastora, silenciada bajo la ficción del imaginario masculino. Y también emerge, y esto es muy bonito, no solo la subjetividad de la pastora como objeto de deseo, sino también como sujeto de deseo, porque la pastora se enamora del caballero. Y eso también es interesante porque la pastora de la pastorela tradicional, recordemos que podía defenderse en ocasiones de las pretensiones del caballero, pero muy a menudo cedía. Y cuando cedía lo hacía llevada pues, o por la avaricia, si había una coacción económica, o en no pocas ocasiones por una sexualidad presentada siempre como animal e instintiva y específicamente femenina. Para ello, el deseo erótico de Marot aparece formulado por primera vez con una inusitada sensualidad tan intensa como imbricada en la esfera sentimental y afectiva y desvinculada de la lubricidad puramente instintiva que atribuía este género lírico narrativo a la mujer. Miremos lo que dice porque es muy bonito. Dice, no hay ningún pensamiento que pueda expulsar de mi corazón la dulce mirada de vuestros ojos, habla la pastora, que quedó allí encerrada. Nada puede sacarla de allí, ni tampoco las bellas palabras, ni el sabor del tacto de vuestras dulces manos, que sin causar desagrado ni disgusto, quieren por todas partes buscar y descubrir. Habla la pastora. Claro, la mujer construye un retrato muy diferente de sí misma, pero como acabamos de ver, pero también decía que cuando la mujer se retrata, lo hace desde una mirada doble, la propia y la de los demás. Y querría resaltar en este sentido con qué efectividad plasma Christine de Pisan esa doble mirada a través del desdoblamiento dialógico entre Marot y su amiga y confidente, la pastora Laurette. Una amiga que encarna esa mirada de los otros, tan presente cuando la mujer construye su retrato. Una amiga que refrena las pulsiones de Marot, recordándole las convenciones sociales que se oponen al amor con un caballero, recordándole la diferencia de clase, recordándole el miedo a comprometer el honor que no debe abandonar nunca una mujer. ¿Crees que te amará a ti, loca insensata? Mejor procura que no te deshonre, porque su amor no lo has de tener. No hay solución, ¿no? Atrapada entre sus deseos y la mirada ajena, Marot no podrá expresarse ni hacerse entender. La deconstrucción de los estereotipos literarios en la figura de Marot, tan distante de la pastora lasciva como de la dama fría y altiva de la lírica cortés, no conduce a ningún sitio más que a la incomunicación, a la soledad y al silencio. Marot no podría ser de otro modo, acabará sola, y su soledad también es un espejo de la de Christine, tan alejada del rol femenino tradicional como del universo misógino de los intelectuales hombres. Pero esto es muy pesimista y he decidido añadir 4 notas en boli para acabar de forma más optimista. Si la denuncia de las mentiras de la literatura cortés en el Dit de la Pasture conduce, como acabamos de ver, al silencio y a la frustración, poco después Christine de Pisan escribiría La ciudad de las damas, una obra dedicada a deconstruir todas las mentiras vertidas sobre las mujeres y a ofrecer a sus congéneres una galería de espejos, estos sí, en los que poder reconocerse de la mano de las mujeres más ejemplares de la historia. Cierto es que tuvo que protegerlas a salvo, ponerlas a salvo de la brutalidad de su tiempo, encerrándolas tras los recios muros de una ciudad. Pero también es cierto que, como sugiere el doble referente iconográfico de la escena inicial, esa escena inicial que recordaba Dulce, donde Christine recibe la visita de 3 damas, razón, justicia y rectitud, que la incitan a escribir,
lo hizo, esto de escribir, con el optimismo confiado de quien espera el advenimiento de un nuevo tiempo, que ojalá sea nuestro. Gracias. Muchísimas gracias, Meritxell, por esta preciosísima conferencia. Como te puedes imaginar, he disfrutado. Te has metido Iba ahí para ti, tus textos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues uniendo estas dos conferencias que bueno, nos han llevado al terreno de la lírica gallego-portuguesa, de la literatura francesa, pero siempre en torno al engaño, a la mentira, se abre un debate para quien quiera preguntar algún tema. Sí, Esther, ponte ahí. Hola, buenos días a todos. Está funcionando, ¿no? Sí. Sí. Se oye bien. Gracias. Bueno, desafortunadamente no he podido estar en la primera, pero sí quería comentar aquí, a propósito de cuando hablas del último duelo, ¿no?, de Ridley Scott. Claro, es que el último duelo de Ridley Scott es Rashomon, de Akira Kurosawa. Sí. Entonces, claro, es que esa obra, lo digo como para abrir, empastar un poco esto que estamos hablando, es que es una obra cinematográfica que habla justamente de cómo el relato reescribe la realidad y cómo es imposible que no la reescriba y que la mentira está inserta en el propio relatar y en el propio contar, aunque se intente contar la verdad. Entonces, claro, es que es un tema, es una película que revisionarla nos llevaría justamente al tema de todo lo que todo lo que se va a estar hablando aquí, ¿no? Y claro, el maestro Kurosawa, para mí, personalmente, años luz de Ridley Scott, para mí, vamos, como otros maestros franceses, digo, perdón, japoneses. Ahí da, Claro. quiero decir, casi enmarcaría todo lo que vamos a hablar aquí estos días. Y la verdad es curioso, ¿no?, ese concepto de que en el propio contar, aunque no queramos, acabamos creando una nueva realidad. Bueno, está un poco en la idea del movimiento que hay hoy en día del storytelling, ¿no? Sí. Que es como volverse a contar uno a sí mismo su vida y contársela a los demás y recrearla de alguna manera, incluso como autoayuda, en fin. Nada más, simplemente eso era lo que te quería comentar. A mí me ha encantado, por supuesto, porque además se ve que lo controlas todo perfectamente. Y una cosa que siempre me encanta, yo vengo de una escuela de texto, texto y texto, y que siempre se hable pues con los textos detrás, originales y traducidos, pero con el texto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por el comentario. Y bueno, he puesto a Ridley Scott por esta afortunada coincidencia, porque aparte sale el Roman de Lagos, la época es la de Christine de Pizan, pero sí, comparto que a años luz del referente. Ridley Scott siempre utiliza la Edad Media para hablar del presente, que esto lo han hecho prácticamente todos los cineastas, a diferencia de lo que pasa con otras épocas, porque claro, tiene que ver con esa proyección mítica de la Edad Media, que es la época lejana y cercana, la época de los orígenes. Nuestros orígenes, próxima, remotos, lejana, y por lo tanto la podemos transformar y malear, ¿no? Pero esto se puede hacer bien, como hace Bergman, y, por ejemplo, pienso ahora también en El Reino de los Cielos, una película con un presupuesto brutal, una película que se inscribe también en el contexto de
del choque de civilizaciones, esta en clave de Me Too, que también es algo contemporáneo, y donde pues, el protagonista dice algo tan anacrónico como Jerusalén es de todos, ¿no? Y hace ese discurso, ese discurso final cuando empieza a armar caballeros así fácilmente. Tú que eres panadero, venga, toma una espada y un caballo. Y empieza pues, a hacer un alegato de alguna manera, a la concordia, a la intente entre mundos enfrentados, pero de forma probablemente completamente anacrónica. Y es muy triste porque la reconstrucción histórica, eso que decías de volver al texto, la reconstrucción filológica y de la alteridad del pasado nos descubre de alguna manera su modernidad y su conexión con el presente, cuando lo que hacemos es proyectar la imagen más inmediata, de la realidad más inmediata sobre el pasado, lo que hacemos es sepultarlo, ahogarlo e impedir que nos diga nada. Sencillamente para aclarar que había sacado a colación la película porque me parecía que tenía mucha relación de alguna manera con el contexto de la autora, de Christine de Pizan, y con el tema que aquí tratábamos, que era la realidad y la ficción, pero no por una particular devoción. Claro, es justo lo que no podemos sacar de Kurosawa, que está en otra tradición. Claro. Hay una cosa que uno un poquito las dos conferencias, ¿no? Que me ha gustado. O sea, por un lado, cómo se construye, o más bien se destruye, la imagen de una mujer, y en relación también, pues, no, yo tengo esto, gracias. Perdona, Eduardo, ¿querías hablar tú? No, ya te veo, ahora te cedo la palabra enseguida. Bueno, y eso también pasa en una literatura que no es una literatura de ficción, en la que de alguna manera pues se inventa, entre comillas, ¿no? De esa manera soterrada que de la invención, que en realidad es un reflejo de la realidad. Y voy a lo de los reflejos, ¿no? Esto de los espejos. Y a Christine de Pizan construye una ciudad para una serie de mujeres ejemplares, modelos. Tenemos ese constante reflejo que está a todo lo largo de la literatura medieval, esa literatura que incluso se llama miroir, miroir de prince, miroir de dama, espejos de las damas, y toda una tradición de una literatura didáctica dirigida a mujeres, a la educación, digamos, o a los comportamientos que deben llevar una mujer, que se hace por medio, pues eso, de la construcción de una galería de mujeres ejemplares. Y cómo a su vez las mismas mujeres ejemplares que están tratadas desde Boccaccio, luego Christine de Pizan se inspira en Boccaccio para escribir y utiliza la mayor parte de toda esa galería de mujeres de Boccaccio, y después una serie de autores ya en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, siguen con esos modelos. Y esos modelos cambian, esos modelos se van desvirtuando. Todos los fallos, por ejemplo, que veo, o sea, los defectos que Boccaccio advierte en muchas de las mujeres, el que plasma ahí, Christine de Pizan los convierte en virtudes. De tal manera que esos modelos casi dejan de ser válidos, de alguna manera, como espejo. Y el tresor, que tienes también. Y el tresor. Que tienes un manual específico para las mujeres. Ajá. Ahí a través de Christine de Pizan, que es el primer manual de mujeres, y es la mujer independiente que consciente va a ejemplificar a través de las mujeres ilustres y de las otras mujeres cómo deben comportarse. Para mí Christine de Pizan, desde luego, por eso quería también yo focalizar el punto de vista del Soldadeiros. No se puede comparar, es decir, no son mujeres ejemplares ni son prostitutas. Es decir, tenemos las dos ideas, el idealismo y la misoginia, ni una cosa ni la otra, no se puede comparar. A una Christine de Pizan que era consciente de lo que estaba haciendo, trataba de desvirtuar precisamente todas esas falacias que había sobre las mujeres, y después luego ya a través de sus obras lo va precisamente realizando, y tienes incluso el mito de Juana de Arco, en el último Dití,
Es decir, que es consciente de que Juana de Arco en ese momento también es una mujer relevante y que fue muy maltratada y construye precisamente ese dique. Sí. Es una cosa Sí, impresionante. Christine de bueno, Pizan. Y voy a disculpa. Cristina, voy primero a Eduardo. Bien. Muchas gracias. Me alegro de seguir aprendiendo después de 33 años con estas intervenciones. Digo, además de eso, de mi gratitud, mi alegría, voy a hacer un poco de lectura de cómo he oído las conferencias viniendo de un historiador, que digo que yo parte de la primera conferencia de la soldadera la he entendido desde la disputa medieval si el trabajo debía ser un servicio o una remuneración, que afectó a juglares, pero afectó también a los maestros en las universidades, etc. Ahora, en el caso de la mujer, como digo, la lectura de ese esfuerzo para que sea reconocido su trabajo está visto desde la perspectiva del hombre y de la falsedad. Y a ese respecto, me acordé rápidamente de la anécdota del teólogo Schoffman cuando en París se planteó la cuestión si las prostitutas podían ofrecer una vidriera en la catedral como los demás oficios. El teólogo pensó, etcétera, pero claro, terminó diciendo que sí, que lo ganaban y esa tendencia de los teólogos a admitir la remuneración estaba bien, pero termina. Pero esa ganancia es falsa, porque las mujeres se maquillan, se no sé qué, que es si la mujer es falsa. A la soldadera le pasaba lo mismo, es decir, en la visión que se hace de ella, dice, bueno, sí, es necesario, bailan, alegran, etcétera, ¿no? Que va a ser también uno de los argumentos para aceptar a los juglares. Porque en caso de melancolía, si venía alguien y contaba cosas notables, se admitía. Entonces yo creo que esa es la lectura que se está haciendo de la mujer. Y luego, efectivamente, estos personajes, diríamos, que se convierten en arquetipos, hay que estudiarlos como tal y no intentar buscar el detalle. Seguramente se casó tú, porque se está hablando de un arquetipo, además que hay que ponerlo en los distintos contextos. La soldadeira del siglo XX no es la de la frontera. La frontera se entendía que la mujer de amores, como pasa luego también en Canarias, era un elemento necesario. En la frontera había muchos hombres, había pocas mujeres, las pocas que habían eran indígenas, en fin, toda una serie de capacitaciones. Por lo tanto, que la mujer liberada se ponga en romerías, en cruzadas, como hace Chaucer en los cuentos de Canterbury, era la forma de escapar de la casa. Y la sospecha de que muchas de ellas iban a las cruzadas, efectivamente, no a ganar perdones de aquellos, sino de los otros. Por lo tanto, como digo, todo esto, diríamos, hay que historiar estos arquetipos, porque hacer un continuum desde el siglo XII hasta la actualidad es una... Y luego también me ha sugerido mucho las dos intervenciones respecto de la palabra como ocasión de pecado, es decir, como posibilidad de mentira. Y por eso toda la literatura jurídica está que no se haga ficción de juicio, que sea todo rápido, que no se hable. Volviendo al recurso evangélico, que para ustedes le bate el sí o el no. Todo lo demás es complicación. Dentro de eso, la palabra, que es peligrosa, debe estar reservada. Debe estar reservada a los reyes, a los papas, a los obispos, etc. Y evitarlo. Y de ahí, pues, efectivamente, el insulto que para ellos es que la mujer sea parlera, que se atreve a hablar y que hable mucho. Y desde esa perspectiva, y luego está también la palabra traducida, ¿no?
Es decir, el latín lo hablaban pocos y eran los expertos en ello. Cuando se traduce, va a caer en la madre de todos los vicios, en Babilonia. La Torre de Babel es la confusión de las lenguas. Y por lo tanto es también una ocasión de mentir. Digo, como ven, yo Sí, la sigo Biblia. aprendiendo a pesar de mi edad. Bueno, ya no me reconocen los méritos docentes, pero bueno, sigo aprendiendo. Perdón de la confianza después de tantos años aquí. Pues, seguir. Y como digo que, bueno, ya he perdido, pero efectivamente la mujer, diríamos, es en sí un elemento de sospecha, de falsedad. ¿Sí? Por lo que decía antes, recordaba las imágenes de la Catedral de Estrasburgo, que se ve la mujer como tentadora, por fuera muy guapa y por dentro lleno de culebras y serpientes, etc. Lo tengo por ahí anotado y seguramente en la comida preguntaré más, pero terminaré por una cuestión, y esto sí que es una pequeña pregunta a propósito de la Nicolette, porque lo de la pierna, que me pareció muy interesante, me condujo mentalmente al pecho de las doncellas que eran capaces de dominar el unicornio. Pero a aquellas se les exigía una virtud. Luego entraba la broma que cómo encontraron una doncella que fuese tan buena como para amamentar al unicornio. ¿A Nicolette se le exige alguna virtud de estas? O Bueno, que si son puras, si son efectivamente doncellas Nicolette, o no. 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 Nicolette desde ese punto forma parte de la parodia, Exacto. esa ambigüedad de Nicolette, el estereotipo también de la bella sarracena, que también es un motivo de largo recorrido y que juega siempre con la sensualidad, con la erotización. Y este motivo, ¿no?, de la bella sarracena sensual, de alguna manera, interfiere con una cosa que he dicho de pasada, pero que explica el personaje también, y esto de la camisa, que es con la distorsión paródica de un texto que tiene en mente el autor, que es este Lai de María de Francia, el Lai de Guillemard. Es una reescritura clarísima. También aparece una camisa, que la dama también cura al caballero con una camisa, y hay una reescritura en otro registro más bajo. Y este bajar el registro del referente cortés también abunda en esta dimensión sensual, erótica. Bueno, hay un encuentro amoroso ahí en la cabaña que construye en el campo Nicolette. Quiero decir que claramente el juego con la pastorela tiene que ver con ese carácter, yo no diría puro, pero no virginal de Nicolette, sino que es una muchacha mucho más, diríamos, liberal. Y bueno, es que esa obra, como ha dicho Meritxell, es tan satírica, burlesca, incluso porque juega con todos los géneros literarios, con todas las, digamos, la sociedad, ¿no? Con las visiones de la sociedad, que el mismo título ya lo indica. Nicolette es una sarracena, lleva un nombre cristiano. Aucassin, que es el cristiano, lleva un nombre sarraceno. Así que y hay una parodia de la geografía. Ya desde ahí estamos parodiando, sí. Preguntaré más en petit comité para que... Vale, a Cristina, sí. Gracias. No sé si voy a poder ponerme en pie. Bueno, primero daros las gracias a las dos por las sugerentes comunicaciones, ¿no? En este desplegar de motivos, modelos o tal, mi consideración es que hay que hacer un poco de ajuste en el tiempo, porque al menos en muchos de los
de las interpretaciones, ¿no?, que yo hago respecto al mundo de la imagen o al mundo de las figuras literarias o tal, tengo la sensación de que podemos hablar en momentos determinados de un pool, ¿no?, un saco de motivos que se resignifican, ¿no?, pues dependiendo naturalmente del contexto concreto, en los que la territorialidad es importante, si estamos en contextos locales o estamos en contextos de corte, ¿no?, bueno, etcétera, ¿no? O sea, resignificación y reapropiación de motivos, ¿no?, en función de determinada autoría de recreación del modelo, me parece que son dos conceptos teóricamente importantes, ¿no?, al estar hablando de lo que hablamos, ¿no? Y en ese sentido, que es por lo que querría ponerme de pie, pues si estuviera ahí podría pinchar internet, pues no voy a tener manos, ¿no? Era saber si puedes... ¿Te puedes si esta apoyar aquí, aportación... Cristina? ¿Quieres que busquemos? Sí, lo digo sobre todo por Esther, porque... O lo A ver, buscamos en... Sí, mira, tienes aquí, perdóname, es que si estuviera ahí arriba lo pondrías. Mira, esta dirección yo creo que si la pinchas en el ordenador, en Tello te lo daría. Pero bueno, si lo veis, ¿no?, pero eres tú la importante, ¿no? De la Es tierra una que nos figura, unió. es una I de un in Dei nomine, de una figura femenina en un cartulario, ¿no?, que parece clarísimamente, ¿no?, por lo que nos has mostrado, pues una de las juglaresas con la castañuela. Durante tiempo yo he interpretado esta figura, ¿no?, Para parecer una corona, claro. claro, porque el sentido es radicalmente distinto. No es María, es Teresa Roiz, ¿no?, pero sí es en un documento de donación de un cartulario, ¿no?, que naturalmente no tiene nada de sentido con lo lúdico que planteas, claro, pero que sí, desde luego, el motivo es muy, muy próximo. Laura Fernández, también historiadora del arte, Sí, me la advirtió un conozco, poquito la conozco. sobre esto, ¿no? Porque yo consideraba y lo interpretaba siempre como la carta. Hay, de hecho, ¿no?, en el margen Puede una ser un anotación, crotalo, ojo, y pero no, entonces lo puede ser una interpretaba como carta. la carta que a veces para dar autoridad se coloca sobre la cabeza, ¿no? Es que Y los en ese crótalos sentido siempre era. aparecen dobles. Por eso, porque solo hay uno y no hay dos. No hay En uno, este sentido, hay uno. ¿no?, me queda la duda de si pueden ser efectivamente, ¿no?, reapropiaciones, ¿no?, de sentido adaptados a, bueno, territorios no son especialmente próximos, porque esto es un cartulario, no medieval, es el monasterio de San Miguel de Villamayor de Treviño o tal, pero desde luego es la única representación femenina de todo el cartulario. El contexto Bueno, del se puede hacer una cartulario es cosa. muy, por supuesto, te lo paso, tal, lo he dirección. editado en algún... en la portada de algún libro, pero vamos, te lo paso porque está en internet, lo puedes captar directamente Sí. de ahí, el PDF, ¿no? Pero sobre todo esto, ¿no? O sea, es esta idea de la reapropiación de sentido Bueno, yo creo que es y del distinto juego de distintos Yo creo, vamos a ver, yo lo que aquí expuse sobre la representación iconográfica de las soldadeiras, retomé un trabajo de una especialista de la más relevante, es del Cancionero de Ayuda. Es decir, nosotros no tenemos representación iconográfica ninguna, solo tenemos eso, tenemos esas 16 escenas. Y justamente en esas 16 escenas donde aparece ese triángulo o aparecen también con dos elementos. Entonces, ahora precisamente ella es filóloga, pero está asesorada por gente de arte, por Laura Fernández y por otra gente que está en Porto y que está en Lisboa, para ver cuál es la gestualidad y lo que representan ahí. Pero claro, en el caso de las figuras femeninas siempre aparecen los dos brazos, es decir, no aparece un brazo. Y los crótalos siempre son dos, los crótalos o costoñuelas, no aparece uno. Y en la figura aparecía cortada, pero era porque estaba cortada. Entonces yo ahí lo veo más como un libro. Si me perdonas, Sí, sí. si me disculpas, no me interesa tanto la interpretación del detalle específico como la posibilidad de modificación que supone el movimiento de una persona que está en la factura de los códices, de los libros, y que es el que se mueve, huele, investiga, adopta un modelo, readapta o tal, ¿no? Que me parece Es que que es un ahí está el elemento problema y es lo que vamos a importantísimo a estudiar. la hora de considerar la gestualidad. esto es, ¿no? La gestualidad, que es algo que no se estudió y yo creo que es muy importante. En el cambio, en las escenas trovadorescas estas que tenemos en el Cancionero de Ayuda, aparece claramente el trovador señalando y en posición preeminente, está siempre con el dedo, como diciendo, yo aquí yo mando, y está sentado y está con sus capas. En cambio, los otros dos, los intérpretes, no tienen esa figura majestuosa. Al mismo tiempo vemos el sistema también que tienen de representar sus vestidos con sus pliegues y demás. Y las piernas,
que es otra de las facetas también que Mariana está justamente también mirando, porque es una faceta también en que aparecen entrecruzadas las piernas. Y nosotros tenemos al rey David en la portada de la Catedral de Santiago también con las piernas cruzadas y en esa posición majestuosa, pero tenemos las piernas unas veces que están cruzadas y otras veces una que está encima de la otra. Entonces, son todos unos gestos que tienen que tener sus significaciones. Sí, porque no es lo normal. No es lo normal. No es lo normal. Y yo lo que vi, por eso quise mostrar las dos, es que en una la bailarina está incluso contorneada, está moviéndose, y en la otra después aparece más bajo. Bueno, eso sí se ve mucho. En el manuscrito de Valencia, del Roman de la Rose, hay una escena de la Carola. Ahí, y bueno, es distinta a todos los demás manuscritos, porque los demás manuscritos la interpretan dentro del tono cortés, es decir, vestido tal. Y aquí lo que ponen son una serie de juglaresas, de juglares, y están todas en posiciones verdaderamente anómalas para la representación de una mujer. La referencia de piernas abiertas, de cabeza abajo, porque hacen como acrobacia. ¿Qué es lo que aparece en el arte? Pues el manuscrito de Valencia, que además está digitalizado, Sí, esa escena lo tengo visto yo. es espectacular, espectacular en el sentido de que no coincide con la de ninguno nosotros en la misma representación de la misma escena tener en cuenta. en otros manuscritos, que hay como 300 del Roman de la Rose. Sí, pero lo tenemos, además está en territorio ibérico, mucho más. Sí. Para la copia. Es que el problema que tenemos ahora, por eso también se lo estaba comentando Meritxell, es ahora de confrontar esas figuras con otras figuras femeninas en iconografía. Y justamente es lo que estamos buscando. A ver, la representación de las Troveite es completamente distinta, es como la que enseñé yo de Gauselfeld. Son siempre figuras muy hieráticas, con sus grandes vestidos de damas, ¿no? Con distintos colores, distintos mantos, con sus perlas de flores, a veces aparecen con sus collares. No hay una figuración en movimiento, digamos. Entonces, la sección de ballet del manuscrito de Oxford también aparece. También hay, y entonces ahí estamos está claro, es para estudiar en conjunto y ver todo eso. Sí. Es un mundo muy interesante. Divina. Me han encantado las dos conferencias, he disfrutado muchísimo. Por supuesto, con la parte de la explicación del Tristán todavía más. Muchas gracias. ¿Funciona esto? Yo no, pero es para que lo oigan desde casa. Vale. Bueno, pues repito que me han encantado las dos conferencias, he disfrutado mucho con ellas y bueno, reiteraba también pues mi agradecimiento por la alusión al Tristán, que he disfrutado especialmente. Y bueno, me ha interesado mucho un punto común que han tenido las dos charlas, que es dentro de la mentira, lo que constituye la calumnia, ¿no? La calumnia, que es el origen del octavo mandamiento, ¿verdad? Que se centraba en la tradición hebrea, en el falso testimonio más que en la mentira, que es como una especie de ampliación cristiana, ¿no? Hay calumnia por parte de los trovadores que insinúan costumbres licenciosas en las soldadeiras, y bueno, pues también está la calumnia sobre esas falsas relaciones que se contradicen o se intentan demostrar como falsas también con una mentira, ¿no? Argumentando con una mentira, ¿no? A través de la mentira descubrir la verdad, ¿no? Entonces tendríamos la mentira también como una manera de llegar a la verdad, de profundizar en la verdad. Y sobre las soldadeiras y el problema del castellano, pues se me ocurría que seguro que hay personas que trabajan en lingüística y que pueden avanzar en esto mucho mejor que yo, que Tarsiana en el libro de Apolonio está escrita como juglaresa, no como
soldadeira. Es que ese es otro de los grandes problemas. Si hay o no hay diferencia entre una juglaresa y una soldadeira. Claro. Porque a veces aparece diferenciada. Sí, en el libro de Apolonio está claro que sí se está distinguiendo y sí se está haciendo una diferenciación, ¿no?, entre soldaderas, que serían las que reciben un sueldo, reciben, volviendo a lo que decía el profesor sobre la retribución económica, ¿no?, y que usan su cuerpo para ganar ese dinero, y en ese sentido, bueno, el cuerpo se puede usar en una actividad erótica, ¿no?, pero también se usa en el baile cuando hay ese contorsionismo o esa exhibición del cuerpo, y parece como que hay una distinción en cuanto a las que hacen la misma labor que los juglares, que sería tocar instrumentos, cantar, recitar, etcétera, ¿no? Y parece que en el caso de Tarsiana sí que iría por esa orientación, aunque Tarsiana incluso podría definirse como trovadora, porque narra su propia historia, ¿no?, en lo del storytelling. Como Nicolette. Narra su propia historia como Nicolette, sí. Y que resuelve también la juglarización, Sí. un problema narratológico, que es el Sí. desplazamiento. O sea, no es una chica noble, pues ha de haber una máscara, ha de haber un pretexto que permita ponerla en movimiento y resolver, pues, la necesidad de todas formas, hasta la condición de soldadera aparece claramente en el área occitana, en Guillaume Amor. Es claramente ahí. En el caso yo de las soldadeiras gallegas, yo sigo diciendo que a mí no me parece una calumnia, porque las abadesas aparecen en el mismo nivel y no es una calumnia, es el juego del mundo al revés y del mundo carnavalesco. Yo creo que lo hay que enclavar ahí. Ahora, que juglaresas y que soldaderas eran distintas en ese sentido, en la Corona de Aragón, en la documentación que se está publicando ahora, se está viendo claramente, y es algo que habría que revisar. Bueno, perdona, Luz Divina, querías... No, si hay alguien que vaya a hablar a continuación. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las dos por vuestras intervenciones tan densas, ricas, sugerentes. También, pues, escucharos es aprender continuamente. Al hilo de lo que acaba de comentar Ludivina, ¿no?, la pregunta sobre el término de soldadeira, la pregunta es si las soldadeiras no están siempre en contexto bélico, no se sitúan en contexto bélico, no necesariamente. Porque, bueno, he estado leyendo muy recientemente, ¿no?, una historia de las cruzadas en la que aparece, pues, la imagen de un barco que llega al sitio de Acre, fletado por el rey Ricardo Corazón de León, cargado de mujeres. Claro, cuando hablaste de María Valteira, que estuvo en las cruzadas, en ultramar, pues lo comenté inmediatamente. Entonces, bueno, quiero decir, esas soldadeiras vendrían a sueldo. Bueno, es que era el tema de la época también. Yo le di más relevancia del que tendría que tener en principio, porque es la forma de asentar la biografía de María Valteira a partir del documento que Martínez Salazar da a conocer y que utilizan después, posteriormente, todos los estudiosos, y ahí Menéndez Pidal jugó un gran papel, ¿no?, que lo dio por válido. Y a partir de ahí todos empezaron a hablar de María de ese documento de María Pérez en el monasterio, cerca del monasterio de Sobrado, por lo tanto sería coruñesa, por lo tanto sería incluso noble. Es decir, y entonces por eso le di esa relevancia. Nada más. ¿Cuál sería la cronología? La cronología. La cruzada en la que estuvo. Vamos a ver, yo creo que hay varias Valteira, Marías Pérez, hay muchas Marías Pérez. En el caso del monasterio de Sobrado es 1257 el documento en el que aparece fechado. Pero es que después luego, si atendemos al de Pedro Amigo de Sevilla, que aparece cediéndole casas a una María Pérez para que acabe sus días en la casa en la que estaba alojada, estamos hablando de 1285. Para una vida de una soldadera son muchos años. Es imposible que sea la misma persona.
¿Cómo se identifica? Se identifica fundamentalmente porque aparece la cruzada y aparece la mención de la cruzada, pero es que hay un ciclo de cruzada justamente en el Cantiga de Escarnio en la que participa la María Valtería y participan otros. ¿Por qué? Porque era un tema también del momento, es decir, ir a la cruzada porque era una de las expediciones militares del momento y por qué ibas y con qué venías. Entonces, yo creo que hay que enclavarlo un poco dentro del contexto, nada más. Sí, sí. Bueno, lo digo porque al frente de la Quinta Cruzada, estamos en los años 20, ¿no? del siglo XIII, estuvo un gallego. Sí, Yo creo que sí. es un gallego, ¿no? De él habla Jacobo de Vitry, ¿no? que estuvo presente, Sí. tal Pelayo Galvani, como legado papal. Yo por los apellidos, por el nombre, quiero decir, pienso que fue un gallego. No sé si podría considerarse un elemento de conexión, no lo sé. Bueno, sobre la cruzada a la que fue María Valteira se habla incluso de la famosa cruzada a la que fue Jaime I y que después luego acabó en un desastre. Entonces, sí, sería esa falsa cruzada y por eso se habla de esa cruzada en esos términos. Yo creo que no, que vamos a ver, que son... Es decir, se habla de la cruzada porque era el tema del momento y aparece San María Pérez que iba a ir a una cruzada y que va a alegar una serie de riquezas al monasterio por si ella no vuelve. Nada más. De acuerdo, no, era simplemente por si No, podía ayudar a perfilar, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, está claro que el mundo de las soldaderas estaba muy presente en Galicia y lo vemos además reflejado en el arte. Que tenemos además una cierta entidad de textos en nuestras cantigas de Escarnio, pero estar buscando reflejos históricos ahí hay que tomarlo con muchísima cautela, claro. porque No, no tienen por qué corresponder. Muy bien, y un apunte, no sé si impertinente, para Meritxell, sobre bueno, la pastorela y esa, digamos, esa subjetividad femenina reflejada en un poema. Quiero recordar, no me acuerdo ahora del incipit, que hay una de las piezas de los Carmina Burana, pues está puesta precisamente en boca de una mujer que se queja, Sí, la voz embarazada, abandonada. Sí, la voz femenina existe en las pastorelas e incluso la voz de la pastorela, hay diversos ejemplos también en francés, la pastorela que se lamenta, que se queja y que encima se queja no solamente del agravio que ha sufrido, sino del que recibirá cuando llegue a casa y donde, lejos de toda comprensión, el padre y los hermanos le pegarán por la violencia que ha sufrido. Pero yo me refería a ese momento, ¿no? del encuentro, de cuando aparece el caballero, verbalizar, de la manera en que se verbaliza en el texto de Christine, el terror, o sea, la expectativa de cómo puede acabar la cosa. Yo no lo he encontrado en ningún texto precedente y aparte me parece narrado o plasmado de una forma muy verosímil, más allá del tópico, porque el otro ciertamente es tópico. Esto de cuando llegue a casa mis hermanos me pegarán, o cómo se lo cuento a mi hermano, no deja de ser esa expresión formularia de un motivo tópico de alguna manera aparejado al género, ¿no? Pero esa dimensión nueva, como todo lo que tiene que ver con Christine de Pizan, que es esa realidad, ¿no? Sí, o esa nueva mirada. Lo expresa en la ciudad de las lo que damas. sí, la última cita que pusiste. Voy a darte por terminado porque tenemos la visita al Fondo Antiguo y ya vamos un poquito retrasados. Efectivamente, ¿cómo vamos? Es verdad.